Existen los demonios. ¿Podemos invocarlos y volverlos nuestros sirvientes? ¿Serías capaz de poner en juego tu alma para lograrlo? Bienvenidos y prepárense para ser testigos de lo oculto. Para comprender el video de hoy, debemos apartarnos del concepto judeocristiano del demonio, ya que las invocaciones, el control de entidades y energías es mucho más antigua que estas tradiciones. Los primeros registros históricos de invocación a estos seres nos remontan a la antigua Mesopotamia, donde los dioses y entidades, lejos de ser agentes morales, buenos o malos, eran causales. Se los consideraba culpables de enfermedades, tormentas, sequías, hambrunas, y por eso se los buscaba controlar o apaciguar para contrarrestar esos peligros. Al final, toda teogonía nace de la necesidad del hombre de explicar los fenómenos que no alcanza a comprender. Por eso en la antigüedad, los dioses reivindicaban aspectos naturales y necesarios como el fuego, el sol, el agua o las cosechas. Lo que se conoce hoy como el dios de las brechas, una divinidad que llena el vacío del conocimiento humano. Por lo tanto, controlarlos no solo busca un dominio sobre esos aspectos naturales, sino también, y en un análisis filosófico y esotérico, la invocación y el control de demonios es una metáfora del control y dominio sobre los propios temores y aspectos más oscuros del ego. Y es que en realidad la palabra demonio no nace de un sinónimo del mal, sino que surge del griego daimon, un ser ambivalente, ni bueno ni malo, sino un mediador entre lo espiritual y lo terrenal. En Mesopotamia, retomando, encontramos los primeros registros de rituales mágicos tallados en tablillas de arcilla, dirigidos a invocar y controlar espíritus, expulsarlos o apaciguarlos, como el Maklu, donde se detallan instrucciones rituales para contrarrestar la brujería, quemando estatuillas, recitando fórmulas y tomando lavados purificatorios. Como también se utilizaban cabezas de Pazuzu, hoy considerado un demonio, y del que ya hablamos en este video, usándolas como amuleto o figura apotropaica para protección. Como ven, y como repito siempre, los símbolos no son ni buenos ni malos, sino que dependen de su uso y orientación. A diferencia de Mesopotamia, donde la magia se temía o se utilizaba como protección, en Egipto la magia Ojeca era considerada una fuerza legítima del cosmos, pudiendo traducirla como el control del Ka o fuerza vital, que acompañaba la vida cotidiana, desde talismanes y amuletos hasta ritos funerarios, y donde nace el concepto de la diosa Hécate, la diosa de la magia, la brujería y aquella que guía en la oscuridad. Pero el control de estas entidades o demonios fue principalmente estudiado en el mundo árabe, donde el concepto de genio de la lámpara encuentra su origen cuando un sahir o magus encerraba a un jinn dentro de una vasija para volverlo su esclavo. Los jinns, como vimos en este video, eran espíritus descritos en el Corán, ni buenos ni malvados, aunque a veces bastante traicioneros, que nacían de un fuego sin humo y eran poseedores de libre albedrío, y podían transformarse desde insectos a animales u hombres hasta volverse invisibles, y concedían todo tipo de virtudes a cambio de su libertad. Aquellos que, si recuerdan, Jesús buscó en su peregrinaje por el desierto para resistir las tentaciones, lo mismo que hizo Abdul al-Hazred para sucumbir y conocer los secretos de la magia que los llevó a escribir el Necronomicon, ¿recuerdan? Llegando finalmente a Grecia, donde los daimones eran seres espirituales intermediarios, benefactores, maléficos o ambivalentes, que podían representar el aspecto activo de un dios, digamos un ser espiritual con influencia en el mundo terrenal, donde encontramos al célebre daimonión, la voz interior o guía espiritual de Sócrates, y donde encontramos la diferencia entre un teurgo, un ejecutor de alta magia o magia divina, una práctica filosofal espiritual que buscaba purificar el alma para reconectarse con lo divino,
algo más relacionado a un sacerdote, y el Goes, que buscaba el aspecto más oscuro de la magia, surgiendo la palabra Goes del término griego Goao, que se traduce como gemir o lamentar, y se utilizaba originalmente para designar a aquel que entona cantos fúnebres o invocaciones a los muertos, digamos un necromante, un término peyorativo que luego evolucionó para designar toda magia oscura. Aunque en esencia era un mago que buscaba invocar espíritus para obtener poder o conocimiento, un término que evolucionó en la Grecia arcaica y helenística como Goetia, y por eso Ars Goetia se traduce del latín como el arte de la Goesia o el arte de invocar espíritus. Lo que lleva irremediablemente a la leyenda del rey Salomón, que no solo era conocido como el sabio rey de Israel, sino como el mago más poderoso de Occidente. Y según textos apócrifos y talmúdicos, como el Testamento del rey Salomón, se detalla cómo recibió de un arcángel un anillo grabado con el que podía invocar y someter a los demonios para que le revelen el conocimiento del mundo y construyan su templo, hasta encerrarlos en vasijas de bronce selladas por un emblema o sigilo que representaba y sometía al demonio, lo que luego sería descrito en el Vinculum Spiritum del rey Salomón o libro de exorcismos. Recuerden, los nombres son sinónimo de poder. Un control sobre demonios que no era solo un acto de poder, sino también una prueba de sabiduría espiritual, interpretándose nuevamente al demonio en corrientes gnósticas y herméticas como una alegoría al dominio del alma sobre las pasiones, la mente sobre los instintos, siendo los demonios los impulsos caóticos del ser humano que solo pueden someterse a través del conocimiento y la luz interior, y por eso las versiones más esotéricas e iniciáticas entienden que el verdadero templo de Salomón es una transmutación del alma. De hecho, se cuenta que aquel anillo no solo llevaba escrito el tetragramatón, el nombre de Dios, sino también un hexagrama o estrella de 6 puntas, formado por 2 triángulos unidos, representando la unión de los opuestos, el fuego y el agua, el bien y el mal, lo espiritual y lo terrenal, la luz y la oscuridad. Nuevamente, el control total sobre los aspectos naturales y espirituales. Y aunque estas prácticas, tanto la teurgia como la goetia, fueran catalogadas como herejía, los goetas o invocadores no eran satanistas. No adoraban al diablo, sino que eran demonólogos, conocedores de esos demonios que los invocaban y sometían en nombre de Dios. De hecho, desde el decreto de 1398 en París, negar la existencia de la brujería equivalía a una herejía, ya que implicaba negar la acción del diablo sobre nuestro mundo. Y es que muchos grimorios antiguos no solo detallan la construcción de círculos mágicos de protección, honrados a Dios y los arcángeles, sino también existen leyendas de que fueron empleados por papas, como el caso del Papa León III, que se cuenta celebró la coronación de Carlomagno regalándole el Enquiridión, un grimorio de encantamientos donde se describen cruces, sigilos, monogramas, palabras en hebreo y latín y plegarias secretas que le permitirían liberarse de los peligros. O el sagrado grimorio del Papa Honorio, donde se detalla la invocación y sometimiento de demonios a través de ritos cristianos, involucrando sacerdotes y requiriendo celebrar misa. Aunque también es cierto, y como vimos en este video, que la figura del diablo siempre fue muy aprovechada por la Iglesia, no solo para infundir terror en los fieles, sino como herramienta política para castigar y silenciar opositores, y hasta hay casos como el del Papa Silvestre, que se cuenta realizaron pactos con el diablo. Pero eso es otra historia que ya conocemos. La Goesia obsesionó a ocultistas de la Edad Media y el Renacimiento, quienes, por miedo a la Inquisición, detallaron su conocimiento en grimorios anónimos, apócrifos o pseudoepigráficos, es decir, firmados como un personaje histórico,
como ocurre con la clavícula Salomonis, traducible como la llave mayor del rey Salomón, que aunque fuera impreso por primera vez en 1515 de traducción hebrea, sus ejemplares manuscritos pueden rastrearse hasta el siglo XII y parece ser de origen bizantino. Un compendio de artes mágicas árabes, como el encierro y sometimiento de djinns, la magia grecorromana y la influencia cabalística judía. Escrito supuestamente por el rey Salomón para su hijo Roboam, relatándole cómo habría conseguido este conocimiento a través de una epifanía generada por una estrella de luz ardiente, y dividiéndolo en 2 libros. El primero, que contiene conjuros, invocaciones y maldiciones para invocar y consternir a los espíritus de los muertos y los demonios, con el fin de obligarlos a obedecer la voluntad del operador, llamado exorcista. Mientras el segundo describe varias purificaciones a las que debe someterse el exorcista para realizar los rituales, cómo vestirse, cómo debe construir los instrumentos mágicos y qué sacrificios son necesarios. Un libro que luego fue explayado, mezclándolo con conocimientos expuestos en grimorios demonológicos, como el Pseudo-Monarchia Daemorum de Johann Weyer, para formar el Lemegetón, Clavícula Salomonis o la llave menor del rey Salomón, dividido ahora en 5 textos. El Ars Goetia, donde se detallan los 72 demonios de la Goecia que habrían invocado Salomón y los habría encerrado, otorgándoles un rango y un título de nobleza, formando toda una jerarquía infernal y asignándoles un sigilo al que le deben lealtad, un símbolo para someterlos, además de las fórmulas para invocarlos. Pero además de este aspecto demoníaco y oscuro, el libro se completa con el Ars Teurgia Goetia, un grimorio de teurgia, donde se detalla cómo invocar espíritus naturales con sus propios sigilos de control, cuya invocación y control permiten descubrir conocimiento, el secreto de las personas, hasta traer objetos. El Ars Paulina o arte de Pablo, supuestamente descubierto por el apóstol Pablo, un estudio de angeología que se divide en 2 partes, la invocación de ángeles, que los emparenta cada uno con un demonio, reforzando la idea dual de que cada demonio representa una parte oscura del alma y cada ángel una virtud, y su ubicación en la eclíptica, asignando 6 ángeles a cada signo zodiacal, y así poder descubrir a tu ángel guardián. El Ars Almadel, que detalla las etapas de los rituales de invocación, y el Ars Notoria, donde detalla las oraciones y conceptos a estudiar para poder tener éxito en la invocación. El arte de la Goecia no debe tomarse a la ligera, y comienza varios meses antes de que sea realizado el ritual. Demanda una preparación mental y una purga corporal y un entendimiento completo de los rituales y conjuros a realizar y evocar, y sobre todo, de cada palabra en latín o hebreo que deberán pronunciar. El más mínimo error no solo podría poner en peligro el ritual, sino también al propio oficiante. Por eso, debe realizarse con responsabilidad, y no basta con seguir los pasos de un grimorio, debe ser un camino personal de entendimiento y registro de las experiencias. Y si quieren profundizar en el tema de hoy, la magia de Jérôme Anton Rony, un repaso histórico y cultural sobre la magia y su influencia en nuestra sociedad, desde la prehistoria, la difamación religiosa, la persecución de la Inquisición y su redescubrimiento con personajes modernos como Allan Kardec o Aleister Crowley. Este y muchos títulos más en la tienda de lo oculto. Libros raros para gente curiosa. El Ars Goetia establece que cada ceremonia debe realizarse en tierras vírgenes, no pisadas ni trabajadas por nadie, 9 días antes ni 9 días después del ritual. Y el mago debe vestir una túnica blanca nueva, hecha con ese propósito, sin costuras visibles y sin mangas, dejando los brazos libres para los gestos sagrados. Vistiendo además un gorro o capucha, llamado también corona mágica, que debe llevar los símbolos inscriptos del sol, la autoridad espiritual, la luna, su reflejo, y Saturno, el guardián de los límites, y protector contra la corrupción demoníaca. Y me parece un punto interesante para explayar.
La primera ley del Kybalión establece que todo es mente, el universo es mental. A partir de ese punto, el secreto o ley de atracción nos explica que todos somos capaces de cambiar nuestro futuro y lograr nuestras metas si nos convencemos de ello. Por ejemplo, si queremos un trabajo, debemos mentalizarnos de que vamos a obtenerlo y vivir y obrar conforme a ello. ¿Y cuál es el problema? Que si el universo es mental, contar nuestros objetivos o nuestros proyectos a otras personas podría hacer que su energía interfiera con la nuestra, y así un pensamiento pesimista o envidioso podría bloquear nuestra magia e incluso volverla contraproducente. Por eso, el espacio elegido debe mantenerse virgen 9 días antes y 9 días después, y la tela que vistamos debe ser nueva y estar preparada específicamente para el arte goético. Así como además, no se debe permitir la participación de nadie más en el ritual que no sea el oficiante, y si se permite, no deben actuar y deben mantenerse en consonancia con los objetivos del ritual. El mago debe portar una varita o vara ceremonial, un objeto que dirige las intenciones y energías, que debe ser cortada de un avellano un miércoles, el día Mercurio, el mensajero de los dioses, y su contraparte griega Hermes. Y según el espíritu a convocar, debe ser cortada entre el amanecer y el mediodía, o entre las 11 y 12 de la noche, las horas liminales. Y consagrarla mediante ritos, escribiendo en el extremo más fino la palabra Yahvé, el tetragramatón o nombre de Dios, mientras que en el más grueso debe llevar tallado el Agla, un notaricón o acrónimo cabalístico que se traduce como Ata Gibor Leolam Adonai, tú eres poderoso y eterno Señor. Luego, con un carbón consagrado, deben tallarse círculos concéntricos y marcar los 4 puntos cardinales para formar una cruz, formando así un círculo mágico que llevará escritos hierogramas y pentalfas con nombres sagrados, que protegerán al oficiante de los demonios invocados, que se manifestarán en el triángulo de manifestación, que debe dibujarse fuera del círculo de protección, a 2 codos mágicos y orientado al punto cardinal correspondiente a la entidad que se desea convocar. Y en su interior se inscribe el tetragramatón, el nombre de Dios, y se lo acompaña con nombres de ángeles, arcángeles y el sigilo del espíritu, o un sello de manifestación como el sigilum Dei Amet o el hexagrama de Salomón. Se ejecutarán fumigaciones con azufre u ofrendas aromáticas y sacrificios de animales según el demonio convocar. Y debe leerse la invocación del grimorio con el tono y ritmos precisos y sin equivocación. Y este es el punto donde hay que hacer la diferencia más importante. Practicar la goesia no implica realizar un pacto. El mago no ofrece su alma, ni implica firmar un contrato. En la goesia salomónica, el oficiante invoca al espíritu en nombre de Dios y lo constriñe dentro del triángulo mágico y le ordena realizar un acto o revelar un conocimiento. Y cuando el demonio cumple, el mago lo libera mediante la licencia de partida como acto de autoridad justa. Por esta razón, no solo es extremadamente importante realizar el ritual en comprensión y sin cometer ningún error, sino más importante es no titubear. Aquel que comienza el camino de purificación debe terminar el ritual en el que trabaja, porque más peligroso que equivocarse es no completarlo. Quien abre una puerta entre mundos debe saber también cerrarla. Y por eso la goesia debe ser siempre el último recurso. Esto solo fue una orientación. Si tenés la fuerza para afrontar el ritual, es tu responsabilidad descubrir el verdadero camino de la goesia. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente.